El protagonista imaginaba una vida rodeado de sus plantas favoritas. Se veía viviendo en paz junto a un gato suave y juguetón. Esa vida tranquila y sencilla era lo que más deseaba, pero no era más que un sueño. En realidad, trabajaba como una máquina en su empresa, atrapado en interminables horas extra. Su descanso había terminado 10 minutos antes. Aún así, seguía trabajando. Las bebidas energéticas lo mantenían en marcha, incluso mientras su cuerpo se agotaba. Más tarde esa noche, tomó el último tren de vuelta a casa. Se recordó a sí mismo que debía cuidar sus cactus y plantas en maceta al llegar. Necesitaban su atención, y cuidarlas era una de las pocas cosas que realmente le hacían feliz. Un empleado del tren intentó despertarlo, diciéndole que habían llegado a la última parada. Aún así, su mente seguía centrada en sus plantas. La voz del empleado le parecía fuerte y molesta. Solo quería dormir un poco más y volver a su tranquilo sueño. El empleado se frustró e intentó despertarlo con más insistencia. Entonces, un chico abrió los ojos de repente. Se encontró sentado en un carruaje, todavía aturdido. Hacía mucho tiempo que no veía aquel sueño. La persona que lo había despertado era una conductora de carruaje. Ella lo había estado llamando joven amo de la capital. El muchacho, Rito Ricardo, de 19 años, preguntó qué había pasado. La conductora se disculpó por despertarlo y le pidió que mirara al frente. Un árbol gigantesco había caído sobre el camino, bloqueando el paso. A la derecha corría un río y a la izquierda se alzaba un acantilado. No sería fácil atravesarlo. La conductora parecía preocupada, pero Rito estaba impresionado por el tamaño del árbol. Ella sugirió dar media vuelta y tomar otra ruta. Eso retrasaría el viaje 5 días, y le preguntó si le parecía bien. A Rito no le pareció un retraso tan grave. Le parecía algo normal durante un viaje. Sin embargo, la conductora seguía preocupada. Él se preguntó por qué. Ella explicó que estaba transportando algo desde la capital imperial y debía entregarlo en un plazo de 2 días. Si fallaba, le reducirían el sueldo y le aumentarían la carga de trabajo. La presión la estaba superando. Rito se acercó al árbol caído. La conductora intentó detenerlo, pero él le dijo que se mantuviera alejada porque podía ser peligroso. Colocó una mano sobre el enorme tronco y le ordenó que se moviera. Con una sola palabra y un ligero toque, el árbol comenzó a desplazarse. En su vida anterior, Rito había muerto en un tren. Creía que había sido por exceso de trabajo tras pasar 3 noches seguidas sin dormir. Después de eso, renació en un mundo llamado Armonia. Cuando cumplió 16 años, llegó a ser conocido como un héroe. El árbol gigante adoptó la forma de una bestia de 4 patas. Rito le indicó a la conductora que dirigiera el carruaje hacia el río cercano. El árbol avanzó y se lanzó al agua con un enorme chapoteo. Rito dijo que eso debería solucionar el problema. La conductora se quedó mirando, completamente sorprendida. Le parecía increíble. Intentó adivinar qué clase de magia había utilizado. Se preguntó si sería magia de viento o control mental. Rito respondió que era un secreto profesional y le pidió que no se lo contara a nadie. Ella preguntó si al menos podía presumir de haberlo visto. Rito se negó rotundamente. Dijo que debían seguir adelante. Ella estuvo de acuerdo y le agradeció haber despejado el camino. Mientras continuaban el viaje, Rito explicó para sí mismo lo que había hecho. Había usado magia vegetal. Combinó aceleración del crecimiento y decadencia vital sobre el árbol gigante, alternando entre ambas mientras lo movía poco a poco. Los magos de plantas eran extremadamente raros. De hecho, él era el único en todo el mundo. Llamar la atención era peligroso para él. Había renacido en Armonia y recibido el título de héroe como si todo hubiera estado planeado desde el principio. Después de poner fin a la guerra centenaria contra los demonios, la paz regresó a la tierra. Gracias a su magia vegetal, exterminó a los demonios y salvó el mundo. Aún después de todo eso, su vida no mejoró. Por razones que nunca llegó a comprender, terminó siendo juzgado mientras permanecía encadenado. No era muy diferente de la vida que había llevado antes de renacer. 3 años después, tras muchos acontecimientos, abandonó la capital. Pasó 10 días viajando en un lento carruaje de carga. Podría haber ido más rápido en un carruaje dragón, pero prefería la lentitud del trayecto. Le daba tiempo para pensar. Vivir como un noble tranquilo le resultaba extraño. La conductora le preguntó por su trabajo. Pensaba que había sido un mago de élite en la capital. Rito admitió que estaba desempleado. Ella supuso que había renunciado y se había mudado al campo. Él explicó que en realidad no había renunciado. Lo habían despedido,
así que lo dejó todo atrás. Y con todo se refería a sus antiguos objetivos y títulos. Hubo un tiempo en que cargó con el peso de ser héroe y santo. Ahora ya no llevaba ninguna de esas cargas. Ya no era servidor de nadie. Por primera vez, se sentía libre. Planeaba vivir según sus propias reglas. La conductora anunció entonces que estaban cerca de la ciudad más grande bajo el control de la Unión de Gremios. Más de 100 gremios operaban allí. Nadie estaba sometido a ninguna nación ni gobernante. Ella creía que en ese lugar sus objetivos podrían hacerse realidad. Rito miró por la ventana del carruaje. Se preguntó si aquella ciudad realmente le daría la libertad que buscaba. Por fin llegó a la tierra de la libertad, Garland. Rito fue directamente a una taberna y disfrutó de una jarra de cerveza. Estaba muy feliz de poder beberla al fin. En la capital, el alcohol estaba prohibido hasta cumplir los 20 años. Aquel otro mundo tenía normas estrictas. La comida, sin embargo, seguía siendo igual que siempre. Sabía mal. La mayoría de los platos estaban demasiado salados o no tenían sabor alguno. Rito no podía compararlos con la enorme variedad gastronómica del Japón moderno. Armonia era el mundo en el que había sido reencarnado 20 años atrás. Era la mayor de las 4 masas continentales de aquel mundo. El continente tenía forma de reloj de arena y estaba dividido entre norte y sur. El Imperio Rusia gobernaba el continente septentrional. La Unión de Gremios administraba el sur como una región autónoma. Rito se encontraba actualmente en Garland, la ciudad más grande bajo el control de la Unión de Gremios en el continente meridional. La ciudad era muy distinta de la capital. Allí no había habido guerra, por lo que los edificios estaban bien conservados y resultaban agradables a la vista. La dueña de la taberna le preguntó si los aperitivos eran de su gusto. Rito respondió que combinaban perfectamente con la cerveza. La propietaria pareció satisfecha. También notó enseguida que tenía aspecto de alguien procedente del imperio. Rito se preguntó si realmente parecía tan imperial. Ella señaló sus modales refinados y su postura elegante, diciendo que incluso la forma en que estaba sentado hacía que la taberna pareciera más distinguida. Al verlo joven y atractivo, se preguntó qué hacía alguien como él en un lugar así. Rito explicó que había venido persiguiendo una ambición. La dueña encontró interesante que alguien tan joven hablara de esa manera y le dijo que se tomara su tiempo para hacerse más fuerte allí. Rito supuso que ella no sabía quién era realmente, por la forma en que lo trataba. Aún así, la gente seguía adivinando que provenía de la capital. Desde que había llegado, observó discretamente a los demás y todos reaccionaban igual. Reconocían que venía del imperio, pero nadie reaccionaba al nombre de Rito. Las noticias sobre él como héroe todavía no habían llegado al continente del sur. Allí nadie conocía al héroe Rito Ricardo. Rito había viajado tan lejos para vivir solo. Planeaba comprar tierras baldías lejos de cualquier asentamiento humano. Allí dedicaría su tiempo a estudiar las plantas y la magia que tanto amaba. Algún día esperaba llenar aquellas tierras vacías con esas plantas. Vivir tranquilamente de esa manera era su verdadera ambición. En ese lugar, aquel sueño podía hacerse realidad. Para todos los que vivían allí, no era más que un joven común y corriente. Si era así, necesitaba comprar tierras cuanto antes. Pensaba afrontarlo como si estuviera completando un videojuego. Esta vez estaba convencido de que por fin alcanzaría la verdadera libertad. Levantó un pequeño frasco que contenía una única semilla en su interior. Cuando acudió a la oficina de gestión de tierras, un empleado se negó a venderle el terreno porque no tenía suficiente dinero. El empleado explicó que el lugar que Rito quería comprar estaba muy alejado de todo. Incluso una tierra baldía y vacía no sería tan barata. También le explicó que los precios en Garland estaban expresados en grandes monedas de oro. Estas monedas se utilizaban únicamente para compras importantes, como terrenos. Por eso era lógico que Rito no supiera mucho sobre ellas. Una moneda de oro grande equivalía a 10 monedas de oro normales. Eso significaba que, aunque su bolsa de cuero estuviera llena de monedas de oro, seguiría sin ser suficiente. Rito se quedó impactado por lo caro que era el terreno. Había ahorrado bastante dinero durante su etapa como héroe, pero aún así no alcanzaba. Entonces el agente inmobiliario le preguntó si pertenecía a algún gremio. Rito confirmó que no. El hombre le explicó que los miembros de los gremios podían solicitar préstamos y que no pertenecer a uno hacía que muchas cosas fueran más difíciles. Después de todo, estaban en una región gobernada por gremios. Le sugirió que unirse a uno podría ayudarle. Tener un sueño estaba bien, pero formar parte de una organización le permitiría ganar dinero poco a poco y construir una vida estable. Rito se negó. No quería pertenecer a nada. El agente pensó que estaba renunciando a su idea. Sin embargo, Rito declaró que conseguiría el dinero. Le pidió que preparara los documentos del terreno porque regresaría antes de la hora de comer. Si esperaba demasiado, alguien más podría comprarlo. El agente intentó detenerlo,
pero Rito se marchó de todos modos. El terreno estaba a aproximadamente una semana de viaje en un carruaje lento. Era un lugar árido al que nadie iba jamás, y aún así seguía considerándose una excelente parcela. Además, Rito solo tenía 2 horas para reunir el dinero. Se preguntó qué podía hacer. No había esperado que el precio fuera tan elevado. Ni siquiera podía aceptar encargos sin unirse a un gremio. Decidió que necesitaba ganar dinero mediante el comercio, algo relacionado con las plantas. Los materiales serían baratos, pero los productos terminados podrían venderse a un precio alto. Si lograba asegurar un pedido grande, quizá podría conseguirlo. Aún así, el consejo de la gente sobre unirse a un gremio seguía rondándole la cabeza. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, de repente oyó ruido en un callejón cercano. Al mirar, vio a 5 hombres de aspecto sospechoso rodeando a una chica. Supuso que intentaban robarla o hacerle daño, ya que no dejaban de exigirle algo. La empujaron hasta tirarla al suelo. Rito odiaba escenas como esa. Odiaba a quienes abusaban de los débiles, y odiaba aún más a quienes fingían no verlo. Los transeúntes solo observaban y susurraban mientras se alejaban. Los matones incluso planeaban capturar a la chica para venderla. Rito no pudo esperar más. Lanzó unas semillas hacia adelante y les ordenó crecer. Gruesas ramas brotaron de inmediato y se enroscaron con fuerza alrededor de los hombres. Flores florecieron a lo largo de las ramas y liberaron polen en el aire. En cuestión de segundos, los matones cayeron al suelo. Rito creía que simplemente se habían quedado dormidos. Quería marcharse antes de que alguien viera su rostro. Si se armaba un gran revuelo y se hacía famoso, solo entorpecería sus planes. La chica soltó un leve gemido y se puso en pie lentamente. Rito no vio heridas evidentes en ella. Entonces comenzó a hablar con un tono orgulloso y noble, como si estuviera invocando un castigo divino sobre quienes habían intentado hacerle daño, aunque no esperaba encontrar a los matones ya inconscientes. A Rito le sorprendió que una chica gato se comportara con tanto orgullo y acabó diciendo aquello en voz alta. La chica gato se giró hacia él y lo señaló. Estaba convencida de que él era quien la había salvado. Rito se distrajo tanto con su actitud decidida que perdió la oportunidad de escabullirse. Intentó negarlo, pero ella no veía a nadie más cerca que pudiera haberla ayudado. Después de observarlo durante un rato, decidió que debía de ser alguien especial, posiblemente un maestro procedente de la capital imperial. Rito se sintió incómodo y se preguntó cómo podía saber algo sobre él. Ella admitió que realmente no lo conocía, pero tenía la sensación de que estaba intentando empezar una nueva vida. Luego se presentó como Manma y expresó su satisfacción por conocerlo. Rito comprendió que aquello era un problema. Si Manma seguía haciendo preguntas, su identidad terminaría saliendo a la luz. Como mínimo, empezarían a circular rumores. Y si eso ocurría, volvería a encontrarse con los mismos problemas de siempre. Quería disculparse y hacer que la chica se durmiera, pero no tenía tiempo para eso. Al final, admitió que había sido él quien la salvó. Manma se emocionó al descubrir que tenía razón. Entonces Rito le pidió una recompensa por haberla ayudado. Manma se quedó atónita ante aquella petición. Lo que quería era que le presentara a alguien que necesitara ayuda, especialmente a alguien con problemas en los negocios. A cambio, ella no podría hacer preguntas. Manma pareció dudar durante un instante, pero aceptó. Después de todo, la confianza era importante en su profesión. Decidió presentarle a una persona, aunque solo una vez, ya que él le había salvado la vida. Rito celebró en silencio su éxito, aunque no entendía por qué Manma seguía pareciendo molesta. Poco después, ambos fueron al mercado y se detuvieron frente a una tienda regentada por otra chica gato. Ella estaba llamando a los clientes cuando vio acercarse a Manma. De inmediato supuso que había vuelto para robarle más donuts. Manma lo negó. La chica gato entonces vio a Rito detrás de ella y se preguntó si era un cliente. Manma lo presentó como su benefactor. Eso hizo que la comerciante pensara que Manma le debía dinero. Se presentó como Mia, la principal mercader del gremio comercial Golden Pass. Rito la saludó cortésmente y le preguntó qué clase de problemas estaba enfrentando. Mia pensó que se refería a sus deudas. Manma explicó que Mia había mencionado que le faltaba cierto producto. Mia lo recordó de inmediato. Rito empezó a preocuparse por la situación. Entonces Mia explicó que Garland estaba sufriendo una grave escasez de pociones. Las pociones superiores, las de mayor calidad que se vendían en las tiendas, estaban completamente agotadas. Rito se preguntó
preguntó por qué existía escasez si no había ninguna guerra. Intentó averiguar la causa. Mia explicó que el problema provenía de la falta de materias primas. Las bayas rojas, el ingrediente principal de las pociones, habían sido devastadas por las sequías y las tormentas. Debido a ello, los miembros de los gremios de mercenarios y exploradores, especialmente quienes combatían con frecuencia, estaban teniendo dificultades. Rito metió la mano en el bolsillo y les mostró una fruta roja. Les preguntó si aquella era la baya roja de la que hablaba. Mia la reconoció al instante y se emocionó. Quería saber dónde las había conseguido. Incluso Manma se quedó impresionada con solo ver una. Rito había traído algunas muestras. Si utilizaba su magia, podía producir más. Antes de hacer nada, preguntó cuál era el precio de mercado de una poción superior. Como no quedaba ninguna disponible, Mia calculó que el precio rondaba las 2 monedas de oro grandes. Rito se quedó sorprendido, pero luego recordó que en aquel lugar las monedas de oro se utilizaban para compras importantes. Mia explicó que, cuando el suministro se normalizara, el precio volvería a bajar hasta una moneda de plata. Eso significaba que el precio había aumentado unas 40 veces respecto al valor habitual. Rito vio en aquella enorme subida de precios una oportunidad para ganar dinero. Preguntó a Mia si podría controlar el comercio de pociones si recibiera un suministro constante de bayas rojas. Mia sintió que eso le daría una victoria absoluta en el mercado y la haría rica. Rito les pidió que esperaran mientras se ausentaba un momento. Las 2 chicas gato se quedaron confundidas sobre lo que estaba planeando. Él se deslizó discretamente hacia un callejón desierto y buscó hasta encontrar el lugar adecuado. Recordó la guerra centenaria contra los demonios, que había terminado 4 años atrás. Después de aquella guerra, los monstruos casi habían dejado de aparecer. Como consecuencia, las misiones de exterminio bien pagadas prácticamente habían desaparecido. Además, Rito no pertenecía a ningún grupo. Era dudoso que siquiera pudiera aceptar encargos. Tal como había dicho el agente inmobiliario, unirse a un gremio probablemente sería la solución más rápida. Aún así, Rito estaba cansado de tratar con la gente. Enterró una baya roja en el suelo y utilizó su magia para hacerla crecer. Esta vez estaba convencido de que por fin alcanzaría la verdadera libertad. Planeaba vivir por su cuenta. Pronto, el callejón vacío quedó lleno de árboles de bayas rojas. Observó que las bayas maduras se desprendían con facilidad de las ramas. Utilizando esas mismas ramas, fabricó cestas y creó un sistema sencillo de almacenamiento. También se dio cuenta de que más adelante necesitaría un mago para secar las bayas. Cuando terminó, regresó a la tienda de Mia. Las chicas gato se quedaron atónitas al ver las cestas repletas de bayas rojas. Les explicó que podía suministrar esa cantidad de forma regular y les preguntó si les serviría. También dejó claro que no quería arruinar el precio del mercado. Las chicas gato comenzaron a sentirse incómodas y se preguntaron si sería algún joven amo perteneciente a una organización sospechosa. Rito les aseguró que simplemente era una persona decente haciendo negocios honestos. Mia seguía pareciendo asustada y él podía notar que no confiaba completamente en él. Intentó tranquilizarla y le dijo que no se preocupara. Pensándolo bien, en este mundo sí existían jóvenes amos poderosos. Lo que había hecho realmente parecía extraño. Incluso él habría desconfiado de alguien que actuara de esa manera. En silencio se preguntó cómo debería manejar la situación. Manma confirmó ante Mia que Rito era de fiar y dijo que parecía una buena persona. Rito se sorprendió al oír eso. Entonces Mia le preguntó cuánto dinero quería. Rito le mostró la cifra que había escrito para el pago inicial. Sabía que no podía echarse atrás porque aquello era por el terreno y por su futuro. Mia se tomó un tiempo para estudiar la cifra y hacer cálculos. Cuando terminó, incluso empezó a babear. Aceptó el trato. Creía que cuando aparecía una gran oportunidad, hasta un gato tenía que convertirse en tigre y rugir. Rito se preguntó si eso siquiera era posible. Mia admitió que tampoco lo entendía del todo, pero creía que aún así le funcionaría. Después le preguntó su nombre. Rito se dio cuenta de repente de que nunca se había presentado y, aún así, las chicas gato habían confiado en él. Lo habían juzgado por sus acciones, no por sus títulos ni por su origen. Recordó cómo en el pasado la gente le había dado muchos apodos distintos. Sonrió con cierta amargura antes de decirle su nombre de pila. Se alegró de conocerlas. Mia también dijo estar contenta de conocerlo. Se dieron la mano para cerrar el trato. Mia se marchó rápidamente, emocionada por poder saldar sus deudas. Rito se preguntó si realmente era una buena comerciante. Cerca de allí,
Manma sostenía su libreta y lo observaba en silencio con una sonrisa pícara. Después, Rito regresó a la oficina del agente inmobiliario y se disculpó por llegar durante la pausa del almuerzo. El agente agradeció el gesto, pero confesó que estaba cansado de permanecer detrás del mostrador todo el día como una máquina. Rito comprendía perfectamente ese sentimiento y le dijo que había vuelto con el dinero. Explicó que había ganado más de lo que esperaba. Colocó su bolsa original sobre la mesa y luego añadió las nuevas bolsas que acababa de recibir. Al principio, el agente reaccionó con irritación, diciendo que ninguna cantidad de monedas de oro sería suficiente. Rito respondió con calma que sí lo sería. Abrió las bolsas y reveló monedas de mitril. El agente se quedó paralizado por la impresión. No podía creer que todas las bolsas de cuero estuvieran llenas de monedas de mitril. Se emocionó porque aquellas monedas eran extremadamente raras y estaban hechas de un metal muy valioso. Podían intercambiarse por casi el mismo valor en numerosos países. Aunque apenas las veía, ahora tenía 100 de ellas justo delante de sus ojos. Rito empezó a preocuparse y se cubrió la boca, temiendo que estuvieran llamando demasiado la atención. El agente se inclinó hacia él y le susurró emocionado que Rito acababa de regalarle la experiencia de ver 100 monedas de mitril juntas por primera vez en su vida. Rito se negó a aceptar semejante idea. El agente se disculpó por su comportamiento poco profesional y le preguntó quién era realmente. Supuso que quizá era un mago maestro o alguien importante. Rito respondió que solo estaba desempleado. Entonces el agente le pidió su nombre. Rito dudó, sabiendo que podría hacerlo parecer sospechoso, pero finalmente dio su nombre completo. El agente se quedó pensativo un instante y luego dijo que solo lo necesitaba para los documentos. Rito soltó un pequeño suspiro de alivio. Mientras rellenaba los papeles, el agente le preguntó si estaba seguro de no querer unirse a ningún gremio. Rito confirmó que sí. El agente lo entendió, aunque pensó que era una lástima. Le dijo que terminaría el resto de la documentación y prometió que todo estaría listo antes del atardecer, pidiéndole que regresara entonces. Rito le dio las gracias. Al final del proceso, aquel terreno perdido en medio de la nada pasó oficialmente a pertenecerle. Sostuvo el título de propiedad en sus manos y pensó que era la mejor parcela posible para él. De repente, el agente inmobiliario le sugirió visitar la tienda del gremio de sastres situada 2 puertas más abajo. Mencionó que una oferta relámpago comenzaría en 30 segundos. Rito lo miró confundido. El agente le recomendó comprar una nueva capa, insinuando que entendía sus motivos mientras señalaba sus propios hombros. Rito revisó su espalda y se dio cuenta de que su capa todavía llevaba el emblema imperial. Comprendió entonces por qué todo el mundo sabía que venía del imperio. El agente pareció ignorar el asunto deliberadamente, mostrándole amabilidad. Rito se sintió agradecido y prometió visitar la tienda. Más tarde esa noche, Rito regresó a la habitación que había alquilado. Se dio un baño y luego se dejó caer sobre la cama. Había sido un viaje largo y por fin tenía una cama de verdad. Poco a poco, el cansancio comenzó a desaparecer. Incluso se sorprendió al descubrir que había ducha. El día había sido un éxito. Había comprado el terreno perfecto, reunido todas las semillas y plántulas que necesitaba e incluso reservado un carruaje de carga para el día siguiente. Pero ahora estaba sin dinero. Desde que llegó, todo el mundo había sido amable con él. Aún así, no podía unirse a un gremio. Esta vez sería realmente libre. No volvería a cometer el mismo error. Cuando cumplió 16 años y se convirtió en héroe tras salvar al imperio, tuvo que enfrentarse a elogios, adulaciones, celos y tentaciones. El mundo no había cambiado en absoluto respecto a su vida anterior. Aunque se hubiera reencarnado en otro mundo, aunque aquella fuera su segunda vida, no pudo soportar todo lo que ocurría a su alrededor y finalmente alcanzó su límite. Renunció a ser héroe y se convirtió en mago de la corte. Trabajar en la corte, es decir, como funcionario, le parecía una elección segura. Conseguir el puesto fue fácil gracias a sus logros como héroe. Quienes trabajaban allí eran la élite al servicio de la institución más importante del imperio. Tal vez lo trataran como a un compañero normal, pero él tenía expectativas más altas. Pasaron unos meses y la gente seguía diciendo que Rito había conseguido el puesto gracias a sus contactos. Nadie sabía realmente lo que pensaba, y todos lo consideraban extraño. Con el paso de los años, Rito comprendió que ser mago de la corte también era un trabajo duro y explotador. Gran parte de sus tareas no tenían nada que ver con investigar magia o estudiar plantas. Un día, un compañero se acercó y le suplicó que aceptara un encargo que, según creían, solo él podía realizar. Eso llevó a Rito a un archivo que casi nunca se abría. Le pidieron que limpiara un almacén. Le asignaron un trabajo que nadie más quería hacer y, además, se trataba de horas extra. Sorprendentemente,
le resultó interesante. Allí había notas de investigación dejadas por antiguos magos de la corte. La mayoría de la gente las consideraba un montón de basura. Rito también encontró un libro titulado La leyenda del árbol del mundo. Le sorprendió que ese mundo también tuviera una historia semejante. Una chica se fijó en el libro que sostenía. Mientras pasaba las páginas, Rito percibió algo extraño cerca de él. Vio un tenue resplandor sobre un escritorio solitario. Se acercó atraído por aquella luz. Recogió una botella que contenía una semilla en su interior y fue incapaz de apartar la vista de ella. Su color era plateado con un suave resplandor azul, y le dejó sin aliento. Se preguntó qué clase de semilla sería. No tenía ni idea, ya que nunca había visto algo parecido. Se sintió emocionado ante la posibilidad de descubrir un nuevo tema de investigación. De repente, la puerta se abrió y le ordenaron que no se moviera y levantara las manos. Rito se quedó confundido. El mismo compañero de antes lo acusó de haber envenenado el té del duque. Sospechando un intento de asesinato, lo arrestaron. Rito permaneció tranquilo al comprender lo que estaba ocurriendo. Al final, fue llevado ante las autoridades y condenado al exilio permanente del imperio. La gente le gritaba insultos a pesar de que una vez había salvado el mundo. Exigían la pena de muerte. Parecía que Rito había quedado atrapado en una lucha de poder y había sido utilizado como chivo expiatorio, a pesar de haber intentado pasar desapercibido. Aceptó el exilio e incluso sintió una extraña sensación de celebración. En ese momento comprendió que, incluso después de reencarnarse, la verdadera libertad no existía en ninguna parte. Por eso decidió que tendría que crear su propia libertad. Llegó una nueva mañana. Rito estaba preparado para partir. Se miró al espejo con su nueva ropa y se preguntó si le quedaba bien. Subió al mismo carruaje lento de siempre, y la conductora se quedó impactada al enterarse de que iba a vivir en aquellas tierras remotas. Describió el lugar como una isla en medio de la tierra firme. Rito empezó a preocuparse porque el terreno que había comprado tenía muchos nombres inquietantes. Explicó que precisamente eso era lo que lo hacía tan bueno. Era plano, tenía acceso al agua y era un terreno baldío bastante decente. Lo más importante era que estaba lejos de cualquier asentamiento humano. Para él, era el lugar perfecto. La conductora guardó silencio, aunque se preguntó si realmente habría agua allí. Rito le dijo que no se preocupara. Había aceptado el terreno tal como era y no tenía intención de volver a la ciudad. La conductora pensó que sonaba algo solitario, pero prometió que acudiría si alguna vez necesitaba ayuda. Si quería regresar, le pidió que la llamara. Rito se sintió conmovido y le dio las gracias. Tanto antes como después de reencarnarse, siempre había estado soñando, pero ahora había terminado el tiempo de soñar. Primero cultivaría plantas hasta saciarse. Flores hermosas, flores extrañas, verduras deliciosas y frutas jugosas. También quería crear flores únicas y poco comunes. Planeaba despertarse por la mañana y dormir por la noche. Prepararía sus propias comidas. Quería vivir en paz y ser feliz. Solo quería seguir con vida. Nada más. Poco después terminó el viaje y llegó al lugar que había comprado. Se quedó observándolo en silencio. Ya no podía ver la ciudad. Hasta donde alcanzaba la vista, todo era su mundo, su propia vida. Ante sus ojos se extendía una libertad que parecía infinita, y sintió que era lo mejor que podía existir. Volvió a sostener la semilla especial entre las manos y se preguntó qué clase de flor crecería de ella. Lo esperaba con ilusión. Esta vez disfrutaría de una vida tranquila. Sin duda. Una semana después, Mia celebraba haber conseguido el control total del mercado de las pociones superiores. Sugirió ir a comer algo rico más tarde, pero Manma se negó. Mia le preguntó si tenía otros planes. Manma respondió que estaba ocupada. Después de todo, iba a publicar la primera edición de algo importante tras mucho tiempo, y el tema principal sería el mago maestro llegado de la capital. Tenía que empezar a trabajar en el artículo de inmediato. Mia le dijo que disfrutara de su trabajo. Como la mejor reportera del gremio de información Alas de la Pluma, Manma prometió seguir la pista de aquella nueva estrella. Esperaba que Rito pudiera esperar por ella. Al día siguiente, la luz del sol apareció más allá de la cordillera. Una única tienda de campaña se alzaba sola en medio de aquellas tierras. Dentro, Rito temblaba bajo la manta preguntándose por qué hacía tanto frío. Cuando abrió los ojos, vio a una chica sobre él observándolo con una mirada gélida. Sus ojos hacían que el frío pareciera aún más intenso. Nervioso, Rito saludó a Navi, su espíritu artificial. Le pidió un poco más de tiempo para dormir, pero Navi insistió en que se levantara. Entonces sonrió y le preguntó cómo había estado.
lo que la sorprendió. No podía creer que se estuviera tomando todo con tanta calma. Como no había recibido una solicitud de activación desde hacía mucho tiempo, había aparecido en modo de emergencia. Su primera preocupación era saber dónde estaban. Rito se incorporó y explicó que se encontraban en unas tierras que había comprado a unos 10 días de viaje en carruaje desde Garland. Navi recordó que Garland era una ciudad del continente sur. Intentó preguntar qué había ocurrido, pero Rito dudó en contárselo. Los espíritus artificiales habían nacido de la antigua magia imperial. Antiguamente se los conocía como formas de vida mágicas semiautónomas, pero Navi era diferente. Ella era completamente autónoma y actuaba según su propia voluntad. Además, era extremadamente regañona. Navi le preguntó si tanto dormir le había podrido el cerebro. Lo inmovilizó y exigió una respuesta a su primera pregunta. Volvió a preguntarle qué había pasado. Rito respondió que no había pasado nada y que simplemente se había mudado de casa. Ella permaneció callada un instante y le recordó que era un espíritu artificial creado por él, una muñeca destinada a obedecer las órdenes de su maestro sin cuestionarlas. Él le recordó que tenía voluntad propia. Ella respondió que eso no importaba. Incluso con voluntad propia, seguía siendo una herramienta. Añadió que siempre le había parecido extraño que un maestro otorgara una pseudopersonalidad a una herramienta. Rito se sintió avergonzado. Después ella dijo que comprendía su deseo de vivir solo, sin depender demasiado de otras personas ni de la magia, pero que herramientas como ella también podían sentirse solas y nunca se utilizaban. Rito no podía verla realmente como una simple herramienta. Ella señaló que precisamente por esa forma de pensar había terminado durmiendo en una tienda llena de corrientes de aire. Él se quejó y le pidió que se detuviera, asegurando que había trabajado mucho para montarla. Prometió que confiaría en ella si surgía algún problema. Tras unos segundos de silencio, Navi desapareció. Dijo que estaría esperando mientras entraba en modo de suspensión. Rito le deseó buenas noches. Aún así, seguía siendo incapaz de verla como una herramienta. Rito salió de la tienda sintiendo todavía el frío. Su principal objetivo era encontrar un lugar donde vivir, lo que significaba encontrar primero una fuente de agua. La zona era mayormente un terreno baldío, pero las montañas al este estaban cubiertas de árboles. Supuso que debía de haber un manantial cerca. Con una brújula en la mano, decidió dirigirse hacia allí. Así comenzó su búsqueda de un nuevo hogar. Quería mejorar el suelo usando magia vegetal, pero no quería depender de su habilidad especial para todo. Deseaba una vida parecida a la de Harvest Moon o Minecraft. Las semillas mágicas eran limitadas, así que viviría principalmente gracias a su propio esfuerzo. También hacía mucho tiempo que no viajaba a pie. Unas horas después, Rito respiraba con dificultad y estaba empapado en sudor. No había esperado que fuera tan duro. La cordillera estaba justo delante de él, pero parecía no acercarse nunca. Se había prometido no usar magia y confiar en su propia fuerza. Finalmente alcanzó su límite. Utilizó su magia vegetal para crear un carrito de madera y unos raíles también de madera. Incluso en su vida anterior, cuando era un jugador empedernido, nunca había pasado tanto tiempo desplazándose por mapas. Avanzó montado en el carrito mientras el viento le golpeaba el rostro. El trayecto se sentía como una montaña rusa y lo estaba disfrutando. Se dio cuenta de que podría construir un tren y abrir una línea ferroviaria en aquel mundo. Emocionado, quiso ir tan rápido como fuera posible, pero llegó el momento de reducir la velocidad. Cuando accionó la palanca, esta se rompió. El pánico comenzó a apoderarse de él. Estaba descendiendo por una pendiente y cada vez iba más rápido. Intentó pensar qué hacer y entonces vio que los raíles terminaban justo delante de una enorme roca. Si seguía así, se estrellaría. Sabía que el impacto podría matarlo. No le quedó más remedio que invocar a Navi. El espíritu analizó el terreno y localizó una posible zona de aterrizaje a 200 metros hacia el norte-noroeste. Navi confirmó que chocaría contra la roca en cuestión de segundos. No había tiempo para crear más raíles, así que tuvo que arreglárselas con los que ya tenía. Agrandó y reforzó los extremos de los raíles de madera. Estos crecieron hacia arriba y lo lanzaron por los aires. Terminó aterrizando sobre un campo de flores. Una sensación de alivio y alegría lo invadió. Las flores habían amortiguado la caída. Navi confirmó que estaba a salvo y él le agradeció haberle salvado la vida. Ella respondió que no era necesario darle las gracias, ya que era su herramienta. Rito no podía creer que estuviera oyendo aquello otra vez. La primera voz que había escuchado tras reencarnarse en ese mundo había sido la de Navi. Al principio no era más que un simple mensaje del sistema, como los de los videojuegos, dándole la bienvenida a Armonia. Había utilizado magia antigua encontrada en ruinas subterráneas para darle un cuerpo a aquella voz. Así fue como nació Navi, el espíritu artificial. En cierto modo,
realmente la había convertido en una herramienta. Aunque siempre había querido que fuera su compañera, decidió que había llegado el momento de contarle todo lo que había sucedido hasta entonces. Después de conocer la verdad, Navi le preguntó por qué no se lo había contado antes. Rito pensó que habría pasado 3 meses maldiciendo a quienes lo habían exiliado. Ella respondió que los maldeciría durante 12 meses. Aquello le pareció inquietante. Además, no quería obligarla a escuchar una historia tan insignificante. Entonces Navi comprendió que realmente había dejado todo atrás. Aún así, quiso saber si se sentía solo. La pregunta lo sorprendió. Permaneció en silencio unos instantes y luego sonrió. Dijo que no se sentía solo en absoluto ahora que por fin era libre. Observó una estrella fugaz con una sonrisa en el rostro. Navi seguía pareciendo preocupada. Dijo que entendía la situación y entró en modo de suspensión, apagándose. Rito le deseó buenas noches. Sabía perfectamente que estaba enfadada. Para evitar más situaciones como esa, decidió que al menos construiría una casa antes de volver a contactar con ella. El día llegó a su fin y le esperaba otra noche durmiendo en una tienda de campaña. Se prometió hacerlo mejor al día siguiente. Entonces la voz de Navi resonó una vez más para decirle que había olvidado comentarle algo. Confirmó que el 93% de sus pertenencias habían quedado destrozadas. Después desapareció. Rito gritó incrédulo. Su tienda estaba destruida. Le pidió a Navi que buscara algún lugar cercano donde pudiera quedarse, pero ella no respondió. Sin que él lo supiera, alguien lo observaba desde una roca cercana. Rito revisó sus pertenencias y comprobó que prácticamente todo estaba arruinado. Solo habían sobrevivido una manta, un bastón y las semillas más importantes. Comprendió la gravedad de su situación. Aún así, decidió seguir adelante y terminó de organizarse. Levantó su bastón y ordenó a las plantas crecer grandes y fuertes. Árboles surgieron del suelo y comenzaron a cambiar de forma. Cerca aparecieron manzanos. En cuestión de minutos, una casa se alzaba frente a él, rodeada por postes de luz. Aquella sería su nueva vivienda a partir de ese día. Sabía que el agua era una de las necesidades básicas para vivir. Moldeó un árbol para convertirlo en una especie de grifo, pero apenas salieron unas gotas. Incluso el agua subterránea era escasa. Comprendió que la tierra era realmente seca. Había viajado muy lejos y aún así no había encontrado ni un solo río. El mapa de Navi solo mostraba tierras baldías en todas las direcciones. Empezó a cuestionarse el terreno que había comprado. Había pedido una zona llana, espacio abierto y una fuente de agua. Ahora se preguntaba si el agente inmobiliario se había equivocado. Por el momento, la pequeña cantidad de agua que lograba recoger era limpia. Tardaba en acumularse, pero era segura para beber. También bastaría para cultivar sus semillas. Sintió alivio al comprobar que la misteriosa semilla que había sacado de los archivos del palacio seguía intacta. Antes de su exilio la había tomado consigo, convencido de que tenía algún valor especial. Creía que era una semilla de árbol, así que planeaba cultivarla en una maceta hasta que se convirtiera en un plantón. Utilizó su magia vegetal para crear una maceta. La llenó de tierra e hizo un pequeño agujero en el centro. Emocionado, sacó la misteriosa semilla de su cápsula y la plantó con cuidado. Se preguntó qué crecería de ella. Aquella idea lo llenaba de esperanza. Por ahora, humedeció ligeramente la tierra. La regaría correctamente por la mañana. Todavía era temprano, pero después de cenar una manzana se sintió listo para descansar. Cuando entró en su casa, alguien puso un pie en su terreno. A la mañana siguiente, Rito se quedó confundido al ver una planta atada a un palo de madera. Sabía que él no la había plantado. Parecía una especie extraña de hierba, quizá una planta de bayas. Mientras la examinaba, sintió la presencia de alguien cerca. Se preguntó qué hacía una persona en un lugar como aquel. Entonces vio una mano sobresaliendo detrás de una roca. Estaba cubierta de tierra. Rito entró en pánico. Pensó que podía tratarse de un fantasma. Siempre le habían dado miedo esas cosas. Se obligó a mantener la calma. Se recordó a sí mismo que aquella era su tierra y que debía protegerla. Caminó hacia la roca para enfrentarse a quien estuviera allí. Detrás encontró a una niña pequeña. Estaba temblando y llorando de miedo. Rito se quedó atónito. Al observarla mejor, notó que le crecían flores en el cabello. No eran adornos, eran flores reales. Llamó a Navi y le pidió que despertara. Necesitaba que examinara a la niña. Navi se activó y obedeció su petición. Tras analizarla, informó que aparentaba unos 14 años en términos humanos. Su raza era Floverkin. Los demás datos fueron omitidos por considerarse información privada. Rito solo había leído sobre los Floverkin en libros y escuchado algunos rumores. Nunca había visto uno en persona. Sin darse cuenta,
se emocionó. La niña se asustó todavía más y Navi le informó de que el nivel de alerta de la pequeña había aumentado. Le señaló que estaba intimidando a la niña. Se decía que los Floverkin vivían en estrecha conexión con la naturaleza. Eran conocidos por cuidar las plantas mejor que nadie. Rito no podía creer que tuviera una delante de sus ojos. Tenía muchísimas preguntas. Quería saber su nombre. Quería saber si había más de su especie cerca. Quería saber por qué había plantado algo en su terreno sin pedir permiso. Pero antes decidió asegurarse de que estuviera bien y de que no tuviera problemas. Navi explicó que la mayoría de la gente creía que los Floverkin no podían entender el lenguaje humano. Rito se dio cuenta de que la niña sostenía una valla de primavera. La planta estaba enferma. Comprendió entonces por qué la había plantado en su terreno. Debía de haber intentado salvarla. Le preguntó nuevamente cuál era su nombre. La niña repitió la palabra nombre. Rito colocó una mano sobre su pecho y dijo lentamente su propio nombre para que pudiera entenderlo. Navi le dijo que eso no funcionaría. Entonces la niña empezó a hablar. Al principio solo emitió pequeños sonidos. La flor de su cabello floreció un poco más. Dijo que se llamaba Fra. Rito sintió un gran alivio. Le dijo que era un placer conocerla. Le explicó que era un mago especializado en plantas. Luego le comentó orgullosamente a Navi que la niña Floverkin entendía palabras sencillas. Navi le preguntó si pensaba ayudar a la pequeña Floverkin. Rito respondió que ella no suponía ninguna amenaza para sus objetivos. Creía que podía curar la planta enferma. Le prometió que la devolvería a un estado saludable. Rito plantó la marchita valla de primavera en su terreno. Explicó que la pequeña planta sufría por falta de agua y de hierro. Espolvoreó polvo de hierro sobre la tierra y la regó. Después utilizó una habilidad llamada curación vegetal. Se concentró y ayudó a la planta a recuperarse usando su propia fuerza vital. Las hojas secas de la valla de primavera comenzaron a recuperar lentamente la vida. Volvieron a verse frescas y firmes. Fra observó todo con asombro. Rito simplemente había reforzado la capacidad natural de recuperación de la planta. Entonces se dio cuenta de algo más. La flor que crecía sobre la cabeza de Fra había florecido por completo. Era hermosa y llamó inmediatamente su atención. Se preguntó si florecía cada vez que ella se sentía feliz. Era una flor que nunca había visto antes. Fra le dio las gracias mientras tartamudeaba. Rito se sorprendió. Ella volvió a agradecerle, esta vez con más fuerza. Al verlo quedarse inmóvil, Navi le preguntó si ocurría algo. Rito respondió que no existía ningún problema relacionado con plantas que él no pudiera solucionar. Mostró con orgullo la valla de primavera ya recuperada. Fra se acercó aún más a él y siguió dándole las gracias. Cuando vio sus manos ásperas y llenas de tierra, comprendió algo. Pensó que debía de haber estado completamente acorralada. Había corrido un gran riesgo al pedir ayuda a un humano para salvar una valla de primavera enferma. Seguramente había pasado mucho tiempo buscando un poco de tierra fértil en aquellas tierras secas. Entonces Navi informó que el afecto de Fra hacia Rito había aumentado. Molesto, Rito le ordenó entrar en hibernación. Mientras desaparecía, Navi le recordó cuál era su objetivo. Tenía razón. Su meta era vivir una vida tranquila y divertida en soledad. Involucrarse con otras personas no formaba parte de sus planes. Fra seguía siendo una desconocida. Aún así, podía sentir cómo temblaba mientras se aferraba a él. Recordó que las bayas de primavera tenían frutos rosados y un sabor parecido al de las frambuesas. Como otras bayas, se utilizaban para elaborar pociones. Su efecto curativo sobre los humanos era débil y normalmente solo servían para preparar un jugo ácido. Pero eso ocurría cuando se usaban en personas. Las bayas de primavera estaban destinadas a sanar otras plantas. Rito abrazó suavemente a Fra. Se preguntó si había estado intentando salvar a algún Floverkin enfermo. La reacción de Fra dejó claro que había acertado. La aldea de los Floverkin estaba escondida en lo profundo de las montañas orientales. Las personas que vivían allí parecían enfermas y asustadas al mismo tiempo. Sus rostros reflejaban preocupación y sus cuerpos se veían debilitados. Rito fue a la casa de Fra para averiguar más. Descubrió que los Floverkin llevaban mucho tiempo bebiendo medicina elaborada con frutos de baya de primavera. Cuando preguntó sobre ello, Fra no entendió al principio, así que Rito reformuló la pregunta usando palabras sencillas y hablando despacio. Después de eso, ella lo confirmó. El agua obtenida de las bayas de primavera funcionaba como una poción. Curaba las plantas y probablemente también ayudaba a los habitantes a combatir las enfermedades provocadas por las duras condiciones de su entorno, pero la cosecha había sido mala desde hacía 2 años. Las bayas más fuertes dejaron de crecer adecuadamente. Ahora incluso los brotes se marchitaban apenas eran plantados. Fra confirmó que todos se habían secado y muerto. Sin la medicina elaborada con bayas de primavera, los Floverkin se debilitaban cada vez más. Los ancianos y los niños fueron los primeros en sufrir las consecuencias. Poco después,
la gente empezó a morir. Fra no había podido evitarlo. Era la hija de la jefa de la aldea y había estado corriendo de un lado a otro intentando salvar a todos. Rito comprendió que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Por lo que había averiguado, casi nunca llovía en aquella región. Las montañas estaban llenas de vegetación, por lo que seguramente existían corrientes de agua subterránea, pero los Floverkin no tenían forma de extraerla. Además, el suelo carecía de hierro y de agua. El problema más grave era la falta de agua. Rito sugirió plantar las bayas de primavera en sus propios campos. Sus tierras tenían agua subterránea y la inclinación natural del terreno podía ayudar con el riego. Sin embargo, Navi lo detuvo y le pidió que lo pensara bien. Le preguntó si realmente planeaba salvar aquella aldea también. Rito respondió que sí. Navi le advirtió que incluso sus propias tierras podrían terminar secándose. Incluso alguien como él tendría problemas sin agua. Le recordó su sueño de vivir libre y solo. Ayudar a la aldea podía alejarlo de ese objetivo. Dijo que estaba a punto de repetir el mismo error que había cometido tanto en su vida anterior como en esta. Rito creía que podía manejar la situación. Aseguró que se encargaría personalmente de todo. Navi no respondió y desapareció. Por el momento, Rito planeaba ampliar los canales subterráneos de agua. Haría que fueran más anchos y aumentaría la cantidad de agua que podía extraer. Después añadiría hierro al suelo. Con su habilidad de aceleración del crecimiento, estaba convencido de que podría hacer crecer plantas fuertes y saludables. Le explicó a Fra que las bayas de primavera crecerían perfectamente en sus campos. Ella seguía preguntándose si estaba completamente seguro. Incluso con magia, no tenía suficientes semillas de hierba ventri. Regar una zona tan extensa y restaurar la tierra también requeriría muchas manos. Tendría que regresar a Garland cuanto antes para reunir ayuda. Sabía que no sería fácil. En ese momento, Fra salió de la casa. Rito la observó a través de la ventana. La vio hablar con los demás Floverkin. Se inclinó ante ellos y les pidió ayuda. Poco después, todos los Floverkin que todavía estaban sanos y podían moverse se reunieron. Rito sabía que era un extranjero. Ni siquiera pertenecía a la misma raza que ellos. Aún así, los Floverkin confiaban en él. Reunieron sus fuerzas por él. Estaban dispuestos a trabajar porque creían en él. Al ver aquello, Rito se prometió que haría crecer las bayas de primavera correctamente. Las bayas de primavera tenían significados particulares en el lenguaje de las flores. Representaban el aburrimiento, el fracaso y otros conceptos negativos. A pesar de esos significados, Rito y los Floverkin trabajaron duro en los campos, prepararon la tierra y plantaron las bayas. Cuando cayó la noche, Rito les dijo que ya era tarde y que era hora de descansar. Pero Fra y los demás continuaron trabajando incluso después de la puesta del sol. Se negaban a abandonar su hogar. Aunque aquellas tierras llegaran a quedar vacías, seguirían viviendo allí. Una vez preparado el terreno y plantadas las semillas, Rito utilizó su magia vegetal. Las plantas crecieron rápidamente, volviéndose grandes y fuertes. En poco tiempo, los campos quedaron cubiertos de bayas de primavera. Fra contempló la escena y comenzó a llorar. Aquella noche celebraron una fiesta. Los Floverkin agradecieron a Rito todo lo que había hecho y lo trataron como invitado de honor. Incluso colocaron una corona sobre su cabeza. Las jóvenes Floverkin se reunieron a su alrededor. Él se sintió incómodo porque aquello lo hacía parecer sospechoso. Los agradecimientos no terminaban nunca. Jamás imaginó que las cosas acabarían así. Todos habían trabajado durante 3 días y 3 noches sin dormir. Juntos habían devuelto la vida a las bayas de primavera. Prepararon jugo con los frutos cosechados y lo compartieron con los Floverkin enfermos. Gracias a ello, los enfermos finalmente se recuperaron. Incluso después de permanecer despiertos durante tanto tiempo, todos seguían llenos de energía. Más tarde, Fra se sentó junto a Rito. Él se sobresaltó cuando ella se acomodó tan cerca de repente. Con delicadeza, le pidió que no se sentara tan pegada a él. Fra mostró una expresión de descontento. A Rito le pareció adorable. Entonces apareció Navi y lo regañó por ser demasiado blando y excesivamente considerado. Rito, confundido, le preguntó qué quería decir. Navi comenzó a buscar información sobre personas que fingían preocuparse demasiado por los demás. Después adoptó una actitud seria. Le preguntó por qué había salvado a los Floverkin. Rito admitió que simplemente sentía interés por su raza. Como le gustaban las plantas, aquello le parecía algo natural. Navi lo observó como si no terminara de creerle. De repente, Fra se puso de pie al reconocer una figura familiar en la distancia. Los demás Floverkin también dejaron de moverse. Los ojos de Fra se llenaron de lágrimas. Corrió hacia adelante y abrazó a la mujer. La mujer sonrió con la calidez de una madre y estrechó a su hija llorando entre sus brazos. Rito la observó y pensó que era una mujer muy hermosa. Se preguntó si se había recuperado de la enfermedad. Cuando vio cómo Fra y los demás se aferraban a ella,
lo comprendió. Era la jefa del asentamiento Floverkin. Era la madre de Fra. Navi estuvo de acuerdo porque la mujer se parecía mucho a Fra. Entonces giró la cabeza y vio a su maestro llorando. Rito se sentía feliz. Estaba contento de haber podido ayudarlos. Navi guardó silencio. En su rostro apareció un leve matiz de tristeza. Al principio, ella no era más que una voz. Solo Rito podía oírla. Existía únicamente para él. Una mañana, cuando Rito aún era joven, le habló de lo que había desayunado. Le contó lo delicioso que estaba. La voz le preguntó qué había comido. Él respondió emocionado que había sido tortilla enrollada. Pasaron horas hablando de ello. Desde aquel día empezaron a conversar a menudo sobre cosas sencillas. Hablaban cuando hacía mal tiempo. Hablaban mientras entrenaban. Incluso hablaban sobre aventureros peligrosos. Con el paso del tiempo, Rito comenzó a pensar en la situación de Navi. Ella no tenía cuerpo, era solo una voz. Imaginó que quizás se sentía atrapada. Sin embargo, ella le dijo que era feliz simplemente escuchando sus historias. Más adelante obtuvo un cuerpo de mujer. Rito se sintió culpable. Le explicó que solo había querido darle un cuerpo. Nunca tuvo la intención de convertirla en una herramienta. Navi aún recordaba aquellos días. Pensaba que su maestro siempre había sido amable. No había cambiado con los años. Rito no estaba de acuerdo. Creía que simplemente era demasiado blando de corazón. Navi sentía que estaba siendo demasiado duro consigo mismo. Rito le preguntó qué quería decir. Navi admitió que al principio había estado en contra de ayudar a los Floverkin. Ahora creía que se había equivocado. Lo felicitó. Señaló que nunca antes había recibido tantas muestras de agradecimiento. Eso era lo que ella había observado. Rito se sorprendió. Miró a su alrededor. Los Floverkin disfrutaban de la noche. Parecían sanos. Muchos se habían reunido nuevamente con sus familias. Fra y su madre lloraban mientras se abrazaban. Rito sintió una cálida sensación en el pecho. Admitió que quizá Navi tenía razón. Aún así, ella le recordó que siempre cargaba con todos los problemas él solo. Quería que también confiara en ella. Deseaba que siguiera su propio camino y disfrutara plenamente de la vida. Esta vez Rito se quedó atónito. Navi normalmente mostraba muy pocas emociones. En aquel momento creyó ver una leve sonrisa en su rostro. Le dijo que hoy estaba siendo muy sincera. Navi bajó la cabeza. Sentía que él era demasiado en muchos sentidos. Cuando la vio sonrojarse, Rito se dio cuenta de que ella también podía sentir vergüenza. Ella lo miró con severidad. Rito se rió y se disculpó por haberla molestado. Rito quería vivir una vida tranquila en aquellas tierras. No quería depender de nadie. Planeaba permanecer solo y evitar estrechar lazos con otras personas. Sin embargo, la gente que había conocido tras llegar a Garland era diferente a la de su pasado. No lo trataban con miedo ni con distancia. Fra era quien más destacaba. Lo había arrastrado a la celebración sin dudarlo ni un segundo. En su vida anterior, las fiestas con alcohol siempre lo agotaban. Nunca se había sentido cómodo con la energía ruidosa de los grupos grandes, como los clubes deportivos. Estar demasiado cerca de otras personas lo hacía sentirse incómodo. Aún así, esta vez era distinto. Celebrar con los Floverkin no le resultaba desagradable. Era algo cálido y sencillo. Fra sostenía un grueso libro entre sus brazos. Su madre permanecía detrás de ella con una expresión orgullosa. Fra volvió a preguntarle su nombre a Rito. Él respondió que se llamaba Rito. Fra negó con la cabeza y su madre sonrió mientras asentía. Entonces Rito comprendió que había sido descortés. Solo les había dicho su nombre de pila, así que les reveló su nombre completo, Rito Ricardo. Cuando Fra lo escuchó, comenzó a llamarlo señor. Explicó que quienes trabajaban en los campos eran ellos, los Floverkin. Rito le pidió que no lo llamara así, pero entonces entendió algo más importante. Fra le estaba preguntando si podían seguir trabajando en sus tierras. Al mismo tiempo, en Garland, se publicó un artículo que empezó a difundirse por toda la ciudad. Había sido escrito por la chica gato Manna. Mia leyó el artículo. Hablaba de un mago misterioso, pero ella sabía que se refería a Rito. Manma le dijo que no lo dijera en voz alta. Una mujer pasó por allí y tomó un ejemplar. Leyó que aquel mago podía controlar las plantas. Una expresión satisfecha apareció en su rostro. Por fin había encontrado al señor Rito. Aplastó el periódico con emoción. Declaró que Siadeco llevaría al señor Rito de regreso a la capital imperial. Rito había renunciado a ser héroe y mago de la corte. Había abandonado todo y se había mudado a unas tierras baldías alejadas de la civilización. Quería una vida lenta y tranquila, viviendo a su propio ritmo, pero las cosas no resultaron como había planeado. En sus campos, los Floverkin ya trabajaban con entusiasmo, se movían entre los cultivos con cuidado y concentración. Rito se preguntó cómo su pacífica vida había terminado convirtiéndose en algo así. Navi lo culpó. Dijo que era incapaz de decir que no. Rito sabía que tenía razón. Después de ver la firme determinación de Fra, sintió que no podía rechazar su petición. Aún así,
también hubo buenas sorpresas. La cosecha fue mejor de lo esperado. Reunieron 50 cestas de bayas rojas para su negocio. También prepararon 50 cestas de bayas de primavera para la medicina habitual de los Floverkin. Los Floverkin realmente amaban las plantas. Incluso decidieron encargarse ellos mismos del cuidado de los campos. Fra notó que Rito los observaba. Le hizo un gesto con la mano. Rito le devolvió el saludo con una sonrisa. Navi lo observó y comentó que estaba empezando a comprender sus preferencias. Le advirtió que eso podría traerle problemas algún día. Rito no entendió a qué se refería. Entonces Navi detectó algo. Le advirtió que unos intrusos habían entrado en el territorio. Una criatura reptiliana se acercó rápidamente. Navi se puso tensa, pero Rito permaneció tranquilo. Dijo que no había problema porque eran sus invitados. Navi preguntó si eran amigos suyos. Los Floverkin parecían preocupados. Rito explicó que les debía un favor a esas personas. Poco después apareció una carreta tirada por monstruos parecidos a lagartos. Manma y Mia viajaban en ella. Llamaron a Rito con entusiasmo. Cuando vieron las cestas llenas de bayas rojas, se quedaron impactadas. Rito les explicó que todo era gracias a los Floverkin que vivían cerca. Manma comenzó inmediatamente a escribir en su libreta. Mia no comprendía todos los detalles, pero percibió una oportunidad de negocio. Le pidió a Rito que firmara un contrato de exclusividad con su gremio. Quería que el acuerdo fuera solo entre ellos. Rito lo pensó. Con un contrato exclusivo no tendría que buscar compradores por su cuenta. Además, ayudaría a mantener oculta su casa de los demás. De hecho, él mismo había pensado en pedir algo así, por lo que agradeció que Mia lo hubiera propuesto primero. Aún así, todo parecía demasiado fácil. Le dijo a Mia que tenía una condición. Quería que primero le comprara ciertos artículos. Si aceptaba, entonces firmaría el contrato. Mia aceptó de inmediato. Rito se sorprendió porque ni siquiera había escuchado cuáles eran los artículos. Mia dijo que no importaba. Sus años de experiencia le decían que saldría bien. Manma señaló que la costumbre de Mia de prometer cosas tan rápido seguía siendo la misma. Entonces Rito le dijo a Mia que decidiera después de ver los artículos. Intentó ir a buscarlos, pero Manma se disculpó mientras se interponía en su camino para detenerlo. Le pidió que lo hiciera más tarde porque ahora quería trabajar ella primero. Rito se quedó confundido. Preguntó si no pertenecían al mismo gremio. Mia confirmó que sí. Entonces Manma se disculpó por no haberse presentado adecuadamente antes. Explicó con orgullo que era reportera de un periódico. Era la periodista más destacada del gremio de información llamado Alas de la Pluma. Rito atrapó el artículo que ella le lanzó. Manma afirmó que había escrito un informe completo sobre sus heroicas acciones de antes, así que debería sentirse agradecido. Rito se quedó paralizado al leer el titular. Manma explicó que solo había contado al público cómo el heroico Rito la había salvado de unos delincuentes. Aseguró que no tenía malas intenciones. Por el bien de ella como reportera, le pidió su cooperación. Mia añadió que Alas de la Pluma era un gremio importante. Con su ayuda, Rito podría hacerse famoso no solo en Garland, sino en todo el continente sur. Rito rechazó la idea de forma rotunda. Si eso ocurría, todos sus sueños terminarían allí mismo. Rápidamente pidió ayuda a Navi, pero ella se negó. Explicó que había permanecido en estado de suspensión todo ese tiempo y no sabía nada de lo que había sucedido en Garland. Rito se dio cuenta de que lo había olvidado por completo. Entonces Manma se acercó más y comenzó a provocarlo con su esponjosa cola. Lo empujó al suelo y empezó a ronronear. Dijo que lo mejor sería que le contara todo sobre sí mismo. Rito se sintió acorralado. No podía resistirse a aquella suave cola rozándolo. Manma continuó molestándolo juguetonamente y luego le preguntó quién era realmente. Estuvo a punto de revelar la verdad. En ese momento apareció Fra con una expresión fría en el rostro. Llamó a Rito con un tono severo y preguntó si aquellas personas eran sus amigas. Rito sintió un enorme alivio al verla. Manma y Mia no eran realmente sus amigas. Eran más bien socias de negocios. Fra concluyó por su cuenta que sí lo eran y propuso organizar una fiesta de bienvenida. Los Floverkin sacaron rápidamente comida y bebida. Las chicas gato olfatearon el aire y reconocieron al instante su bebida favorita. Rito descubrió que era vino de Matatabi. No esperaba que los Floverkin elaboraran algo así. Fra explicó que era una bebida muy apreciada por los gatos. Probablemente se trataba de un alcohol con efectos similares al vino de Matatabi. Añadió que la receta se había transmitido en su clan durante muchas generaciones. Rito seguía sorprendido de que los Floverkin disfrutaran tanto de las celebraciones. Sin embargo, el ambiente alegre lo ayudó a relajarse. Le dio las gracias a Fra. Gracias a ella había conseguido calmarse. Entonces decidió conversar un rato
con las chicas gato. Fra preguntó si sería una charla divertida. Rito dejó claro que sería algo serio. Se trataba de una conversación de negocios muy importante. Se unió a las chicas gato y bebió una jarra de vino con ellas. Las dos se sorprendieron por la cantidad que podía beber. Rito comentó que habían recorrido una gran distancia para verlo, así que decidió disfrutar del momento. Luego les preguntó qué les parecía la bebida. Las chicas gato respondieron que estaba deliciosa. Rito se sintió satisfecho y les dijo que bebieran más. Ellas se echaron a reír y continuaron bebiendo con alegría. Rito se sintió aliviado al ver que todo marchaba bien. Nunca habría imaginado que acabaría utilizando las habilidades sociales que había aprendido en su vida anterior. Entonces les preguntó si sabían quién había elaborado aquella bebida. Manma respondió enseguida que había sido Rito. Él la corrigió y explicó que había sido obra de los Floverkin. Les contó que sus habilidades eran impresionantes. Además del vino, también podían elaborar licor y zumo de bayas de primavera. Las chicas gato se quedaron impactadas al saber que personas tan talentosas vivían en un lugar así. Cuando Rito vio que comenzaban a emborracharse, sintió que era el momento adecuado para avanzar con su plan. Intentó volver al tema de la entrevista. Manma se aferró a él y le pidió que lo revelara todo. Rito le rogó que dejara de pegarse tanto a él. Luego adoptó un tono serio y explicó que no podía compartir detalles personales sobre sí mismo. No quería que nadie supiera que vivía en aquella zona. En cambio, aseguró que tenía información mucho mejor para ofrecer. Manma lo miró con desconfianza. Entonces Rito empezó a sugerir posibles titulares. Habló de una bebida legendaria elaborada en una región oculta. Mencionó a los misteriosos Floverkin. También habló de un tesoro secreto. Pensaba que cualquiera de esas ideas sería un gran titular. Manma admitió que descubrir a los Floverkin era algo sorprendente. Aún así, le parecía demasiado simple. Prefería un titular sobre un misterioso mago que salvaba a los Floverkin en una tierra moribunda. Consideraba que sonaba mucho más emocionante. Rito se sorprendió. Incluso borracha, Manma seguía pensando como una auténtica profesional. Aún así, sabía que no podía renunciar a su sueño. Entonces explicó que Mia vendería el licor y las cosechas en la ciudad. Manma recordó que eso formaba parte del contrato que habían discutido antes. Rito señaló que aquellos productos tenían sabores excepcionales. Estaba convencido de que se volverían populares y se venderían muy bien. Dijo que cuando eso ocurriera, la gente empezaría a preguntarse quién producía comida y bebida tan deliciosas. Manma comprendió inmediatamente a qué se refería. Supuso que quería que ella difundiera noticias sobre aquel lugar. Rito aclaró que deseaba que los detalles permanecieran vagos. Quería que revelara pequeñas pistas poco a poco para que nadie pudiera localizar el lugar fácilmente. Manma comentó que los rumores sin pruebas no se vendían bien. Rito respondió que quizá eso era cierto para un reportero normal. Sin embargo, creía que ella era diferente. Había visto cómo se mantenía valiente incluso frente a los alborotadores. También había viajado hasta un rincón tan remoto solo para perseguir una historia. Confiaba en que ella podría escribir rumores que parecieran reales. Estaba convencido de que sus artículos, combinados con los productos de Mia, despertarían aún más interés. Un rumor llevaría a otro. La conversación se extendería entre la gente. Los clientes beberían el licor de la tienda de Mia mientras esperaban el siguiente artículo de Manma. Mientras disfrutaban del sabor, comenzarían a preguntarse de dónde procedía todo aquello. Quería que imaginaran el origen. Quería que desearan visitarlo. Se imaginarían rodeados de buena comida y buena bebida. Perderían la noción del tiempo. Se imaginarían cantando y bailando junto a los Floverkin. Pensarían en una vida tranquila y pacífica. Al final, esperaba que aquel lugar se hiciera famoso como un paraíso comparable a Shangri-La. Entonces Manma comprendió que él quería mantener deliberadamente la historia incompleta para convertirla en una leyenda. Rito explicó que, si lo hacían así, el valor de todas sus marcas crecería sin límite. Por eso quería hacer un trato con Manma. Deseaba que firmara un contrato de exclusividad con él. Manma se quedó atónita porque aquello le recordó al contrato de Mia. Rito quería que compartiera con el mundo la vida que llevaban en aquellas tierras fronterizas. Creía que eso inspiraría a otras personas y extendería su nombre por todas partes. Manma admitió que, si funcionaba, podrían ganar muchísimo dinero. Sin embargo, ese tipo de artículos no era precisamente su especialidad. De repente, Mia la abrazó emocionada. Estaba convencida de que estaban a punto de conquistar el mundo. Rito se alegró al ver que Mia la apoyaba. Manma comenzó a pensarlo seriamente. Podía notar que Rito quería dar un último empujón. Entonces él decidió mostrar sus verdaderos sentimientos. Sujetó con fuerza las pequeñas manos de Manma y le rogó que aceptara. Finalmente, ella llegó a su límite y tomó una decisión. Levantó su pluma en alto y aceptó el contrato de exclusividad con Rito. Ella, la reportera estrella de Alas de la Pluma,
pluma, decidió encargarse personalmente del proyecto. Mia celebró la noticia mientras los tres sellaban un acuerdo secreto. Manma y Rito se desearon éxito mutuamente en su trabajo. Mia se emocionó imaginando que se haría rica y dejaría atrás la pobreza. Manma no podía creer que Mia siguiera tan obsesionada con el dinero. Entonces volvieron a beber juntos. Fra parecía feliz por ellos. Navi, en cambio, parecía molesta porque Rito no había contado con ella desde el principio para ayudarle. Por ahora, Rito había conseguido proteger tanto su tierra como una parte importante de sí mismo. Además, había ganado compañeros en quienes podía confiar. Un mes después, las chicas gato regresaron para contarle todo lo que había sucedido. Le explicaron cuánto habían cambiado las cosas. Mia contó que sus productos se estaban vendiendo a gran velocidad y que estaba ganando muchísimo dinero. Manma parecía agotada. Había pasado muchos días fingiendo no saber nada delante de clientes que no dejaban de preguntar por los Floverkin. Aquello la había dejado exhausta. Aún así, coincidía con Mia. Trabajar con Rito había puesto fin a los días sin clientes y sin ingresos. Rito se sintió orgulloso de ellas. Consideraba su éxito una victoria en la batalla económica que habían librado. Poco a poco estaban acumulando riqueza, y eso lo hacía feliz. También se sentía aliviado de que hubieran mantenido en secreto su identidad. Para Rito, aquello había sido un paso importante. Ya había conseguido suficiente dinero para sostener sus tierras. La base que necesitaba era ahora estable. Navi felicitó a su maestro. Le propuso hacer algo juntos. Rito aceptó. Como todos estaban allí, decidió que celebrarían la ocasión. Planeaba organizar una barbacoa. Cuando Fra escuchó la palabra, empezó a preguntarse qué significaba exactamente una barbacoa. Sacaron varias parrillas y las colocaron en el patio. Manma ya estaba bebiendo vino. Mia le pidió que compartiera un poco. Fra ayudó a preparar la mesa y a organizar todo lo necesario. Rito apareció cargando un enorme trozo de carne. La saliva casi se le escapaba de la boca mientras la observaba. La había comprado directamente en la carnicería. Durante el viaje, un mago de hielo la había mantenido fría gracias a los servicios del gremio de transporte llamado Formación de Ratas. Gracias a eso, la carne se había conservado fresca durante todo el trayecto. Rito también había comprado a Mia un set de barbacoa de lujo. Había preparado con antelación una sal de hierbas casera. Fabricó brochetas utilizando hierba benri y las reforzó con magia resistente al fuego. Cuando todo estuvo listo, cortó la carne en trozos. La ensartó en las brochetas y la sazonó con su sal de hierbas. Después la asó cuidadosamente. Reservó parte de la carne sin cebolla ni ajo para Mia y Manma. Las chicas gato se sorprendieron de que conociera aquella debilidad oculta de su raza. Rito ni siquiera sabía que era un secreto. Pensaba que era algo normal preparar la comida de esa forma. También repartió brochetas de verduras entre Fra y los demás Floverkin. Como siempre, se disculpó con Navi porque ella no podía comer junto a ellos. Navi respondió que no importaba y le pidió que no se preocupara. Cuando todos tuvieron sus brochetas, Rito los invitó a comer juntos. Dio un mordisco a su carne. De repente, se cubrió la boca. Todo su cuerpo tembló. Navi entró en pánico al instante. Las chicas gato preguntaron rápidamente qué ocurría. Temían que la carne estuviera en mal estado o envenenada. Tras unos segundos, Rito bajó la mano. Dijo que la carne estaba increíblemente buena. Era tan deliciosa que lo había dejado en shock. Fra ya había empezado a llorar pensando que había ocurrido algo terrible. Las chicas gato culparon a Rito por haberla asustado. Navi también le dijo que había exagerado demasiado. Rito se sintió culpable. Se disculpó y prometió que no volvería a reaccionar así. También pidió a Fra que dejara de llorar y aseguró a todos que la comida era segura y deliciosa. Cuando terminó el banquete, las chicas gato se acercaron con una petición. Le pidieron, como señor de aquellas tierras, que les diera un nombre. Les resultaba extraño vivir en un lugar que no tenía nombre. Necesitaban algo con lo que poder llamarlo. Fra se emocionó y lo animó a decidirse. Solo entonces Rito se dio cuenta de que jamás había pensado en ello. Navi se preocupó. Sabía que su maestro no siempre elegía buenos nombres. Rito se preguntó si bastaría con nombrarlo en honor a la hierba benri. Incluso pensó en llamarlo simplemente benri. Manma le insistió para que se decidiera de una vez. Mia, Fra y Navi lo observaban esperando una respuesta. Rito contempló las tierras que todos habían construido juntos. Recordó entonces a una chica de su pasado. Finalmente pronunció un nombre,
Tugan. Fra sonrió al escucharlo. Mia y Manma dijeron que sonaba genial. Navi comprendió que provenía de su país natal y admitió que no era una mala elección. Rito se sintió aliviado de que les gustara. Nunca imaginó que acabaría viviendo así. Estaba en unas tierras remotas y desoladas, lejos de la gente de su antigua vida. Cultivaba plantas con sus propias manos. Pasaba las tardes preparando barbacoas. Compartía su vida con muchas otras personas. Era algo muy distinto de la existencia que había imaginado para sí mismo. Desde aquel día, sus tierras pasaron a llamarse Aldea Tugan. 100 años atrás, unas ruinas subterráneas aparecieron en el continente norte del Imperio Romanciano. Poco después, innumerables monstruos comenzaron a salir de ellas. Su número siguió aumentando y el imperio fue arrastrado a una guerra. Para detener la invasión, el continente sur construyó una enorme muralla a lo largo del estrecho corredor de tierra que lo conectaba con el norte. Tras la gran aparición de monstruos, el único puente terrestre entre ambos continentes quedó sellado y estrictamente controlado. Por esa razón, prácticamente no existían monstruos en el sur. Sin embargo, de algún modo, uno había aparecido en el territorio de Rito. Era un monstruo tigre gigantesco. Navi advirtió que algo no encajaba con todo lo que siempre habían creído. El norte y el sur llevaban mucho tiempo separados. No debería haber monstruos en el continente sur. Rito comprendió que quizá había confiado demasiado en la información proporcionada por el imperio. Le pidió a Navi el número y la clasificación del monstruo. Ella confirmó que era el número 1. Pertenecía a la categoría intermedia, aunque parecía estar cerca del nivel avanzado. La fuerza necesaria para combatir un monstruo dependía de su peligrosidad. Los monstruos de clase baja podían ser derrotados por soldados normales. Los de clase intermedia requerían la intervención de un mago. Los de clase avanzada exigían una fuerza considerable, incluyendo grupos de magos. Navi preguntó si debían retirarse. Rito se negó. Mientras sostenía una semilla en la mano, recordó cómo solía enfrentarse él solo a monstruos especiales durante su época en el imperio. Quería terminar con aquello rápidamente, pero antes era necesario evacuar a todos. Las personas que se habían quedado dormidas después del banquete despertaron de golpe. Las chicas gato vieron al enorme tigre y se quedaron paralizadas por el miedo. Sus gritos resonaron por todas partes. El tigre interpretó aquello como una señal para atacar. Rito ya sabía que se movería. El monstruo lanzó un rugido ensordecedor. Rito ordenó a Navi que evacuara a los demás. No quería esparcir semillas sobre las tierras cultivadas, pero no tenía alternativa. Liberó la semilla. La hierba Benry especializada en combate irrumpió desde el suelo. Creció a gran velocidad y se elevó con fuerza. Sus afiladas hojas atravesaron el cuerpo del tigre. Sin embargo, en ese instante Fra le pidió que se detuviera. La hierba Benry se frenó justo antes de convertir al monstruo en una brocheta gigante. Rito se quedó confundido. Entonces Fra ordenó a todos que se movieran. Su madre dio la señal. Los Floverkin se lanzaron contra el tigre. El monstruo intentó atacar, pero ellos esquivaron sus movimientos y contraatacaron con una coordinación impecable. Rito se quedó atónito. No esperaba que se movieran con semejante trabajo en equipo. Entonces los Floverkin bebieron algo y lo escupieron al mismo tiempo sobre el tigre. El monstruo comenzó a tambalearse y a babear. Intentó dar un paso hacia adelante, pero cayó al suelo. Rito comprendió enseguida lo que había ocurrido. Habían utilizado vino de Matatabi. Emborracharon al tigre y lograron derrotarlo sin matarlo. Al final, seguía siendo un felino. Le sorprendió lo fácil que había sido detener al monstruo. Navi sugirió acabar con él mientras tenían la oportunidad. Rito estuvo de acuerdo. El método imperial era el más seguro. Si lo dejaban con vida, podría volver a atacar. En el imperio, la regla básica respecto a los monstruos era simple: eliminarlos. Antes de que RTO pudiera actuar, los Florakin levantaron al enorme tigre. Se preguntó por qué lo llevaban de vuelta a las montañas del este después de que acabara de atacarlos. Fra explicó que estaban protegiendo sus campos. El tigre normalmente ahuyentaba a los animales que se comían sus bayas y cultivos. Ellos le daban alcohol como agradecimiento. Ese día probablemente había atacado porque olió la carne. En ese momento, Rito comprendió algo. La coexistencia también era una opción. Observó en silencio cómo se llevaban al tigre dormido. Navi le preguntó qué le pasaba. Rito respondió que la única solución que conocía era eliminar a los monstruos porque intentaban invadir. Solo sabía cómo enfrentarse a todo él solo. Navi le recordó que ahora la aldea dependía de él como jefe. Al escuchar eso, su expresión se suavizó. Asintió. Rita corrió para ayudar a cargar al tigre. También pidió ayuda a los demás. Manma dudó,
pero Mia la empujó hacia adelante. Fra levantó la mano y se unió. Habían protegido la aldea. Era hora de celebrarlo otra vez con unas copas. Más tarde, en su habitación, Rito pensó en cómo repartir las tareas. Navi llevaría la contabilidad. Fra y los Florakin se encargarían de las labores agrícolas. Mia y su gremio, Golden Pass, se ocuparían del transporte y la venta de mercancías. Manma y su gremio, Killswing, gestionarían la información. Se recordó a sí mismo que era el jefe de la aldea. Su principal deber era protegerla. El problema más urgente era asegurar el agua. Por ahora utilizaban agua subterránea, pero se preguntaba cuánto tiempo duraría. Los cultivos que podían plantar se limitaban a aquellos que necesitaban poca agua y no podían producir alimentos en grandes cantidades. Después estaba el tema de preparar comidas deliciosas. Fra y los demás cocinaban bien, pero sus platos dependían demasiado del sabor natural de los ingredientes. No se sentía capaz de desarrollar condimentos o mejorar las técnicas culinarias. De repente, notó algo en la maceta junto a la ventana. La semilla misteriosa había germinado. Descubrió que era una monocatelladine. Una suave luz brillaba en ella, cambiando del azul al púrpura y luego del rojo al naranja. Los colores se transformaban de forma hermosa. Aún viendo aquel resplandor mágico, seguía sin saber qué clase de planta era. Tocó el brote y se emocionó por lo pequeño y adorable que parecía. Tenía ganas de verlo crecer. Navi lo observó con una expresión extraña y lo llamó inquietante. A la mañana siguiente, Fra se despertó llena de entusiasmo. Saludó a todos y fue a desayunar con su madre. Después se preparó para salir. Su cabello no lucía muy bien ese día, pero era hora de trabajar en el campo. Cuidaría los cultivos junto a RTO y los demás. Ver las frutas sanas la hacía feliz. Mientras tanto, otros descansaban o preparaban licor y zumo. Aplastar las vallas resultaba divertido, casi como bailar. Luego llegó la hora del almuerzo. Preparó una sopa de nabos. Sabía especialmente bien después de una mañana dura de trabajo. Tras comer, los Florakin echaron una siesta bajo el cálido sol. Era agradable y les devolvía las energías. Al observarlos, Rayoto supuso que probablemente estaban haciendo fotosíntesis. Navi le recordó que no se emocionara demasiado. Aquello despertó la curiosidad de Fra. Todavía había muchas palabras que no comprendía. En momentos así, necesitaba abrir su libro. Ryoto miró el libro y se dio cuenta de que era un diccionario humano. Fra dijo que era muy importante para ella. Ryoto finalmente entendió cómo podía leer y comprender el idioma humano, aunque se preguntó de dónde había sacado aquel libro. Fra explicó que una persona amable se lo había regalado hacía mucho tiempo. Rita se preguntó qué clase de persona visitaría un lugar tan remoto. De repente, su rostro palideció. El libro llevaba la firma de su maestro. Sintió un nudo en el estómago al recordar los duros días junto a él. Navi lo observó, percibiendo su dolor. Fra le preguntó preocupada si se encontraba bien. Rita le dio las gracias y respondió que simplemente había recordado algo difícil. Aquello era muy propio de su maestro. No solo había visitado la aldea de los Florakin, sino que además les había enseñado el idioma humano. Siempre le había parecido una persona impredecible. Sin embargo, al hablar con Fra también sintió agradecimiento hacia él. Fra reflexionó un momento. Antes la vida había sido dura, aterradora y triste, pero ahora todos estaban sanos y reían, y además Rita y sus amigos estaban allí. Dijo que ahora se estaba divirtiendo mucho. Mia llegó en carruaje. Ro comentó que hacía tiempo que no la veía. No sabía que iban a visitarlos ese día. Preguntó dónde estaba Manma. Mia respondió que Manma no había llegado a tiempo y que la habían dejado atrás. Rito encontró eso extraño. Pensó que quizás se había quedado despierta toda la noche y se había quedado dormida. Supuso que esta vez se había tomado el día libre. Mientras tanto, Manma parecía ir con mucha prisa. No dejaba de disculparse con Rito aunque él ni siquiera estaba cerca. No iba montada en nada, sino que alguien la estaba llevando. Era la misma chica que antes había estado buscando a Rito. Su destino era la aldea Tugan. Mientras tanto, RTO y Mia planeaban cómo mejorar las ventas. Rita sugirió poner ilustraciones en las botellas de vino de bayas. Cada sabor tendría su propio diseño. A Mia le pareció una idea inteligente porque haría que sus productos destacaran. Dijo que hablaría con un artista del gremio de arte. Rita le pidió que siguiera adelante con ello. Pensó que sería divertido utilizar ideas clásicas de empaquetado. En ese momento, Navi se disculpó por traer malas noticias. Informó de que se acercaba otro intruso. La persona avanzaba hacia ellos a gran velocidad. Rita y Mia se sorprendieron al saber que había aparecido alguien más. Navi les pidió que no la miraran como si fuera culpa suya. Explicó que la visitante era alguien que su maestro conocía. Rito se preguntó quién podría ser. Estaba cansado de que la gente apareciera sin previo aviso. Miró al frente y abrió los ojos de par en par. La visitante se detuvo y una chica descendió de un gran lagarto.
Rito vio el emblema imperial en su capa, preguntó por qué alguien del imperio estaba allí, entonces se dio cuenta de quién era. Se quedó atónito al ver a Adele. Sin pensar, la llamó Su Alteza. También notó que Manma la seguía en silencio. Cuando Adele vio a Rito, su rostro se iluminó, corrió hacia él y lo abrazó. El abrazo fue tan fuerte que se escuchó un sonoro crujido de huesos. Adele se disculpó enseguida. Mia preguntó quién era aquella mujer. Manma empezó a llorar y aseguró que no sabía nada. Se disculpó con Rito y afirmó que la dama imperial no la había dejado marcharse hasta que contara todo lo que sabía. Adele explicó que no la estaba acosando. Dijo que simplemente había oído que Manma tenía vínculos con un gremio de información. Rita soltó un suspiro cansado. Entonces la presentó ante todos. Era Adilia la Romancia, sexta princesa del Imperio Romancia y capitana honoraria de los Caballeros Imperiales del 15º Regimiento. Tenía 19 años. Adil le pidió a Rito que la llamara Adil, como hacía antes. RTO comentó que había pasado mucho tiempo. Mia susurró que la princesa daba miedo. Manma estuvo de acuerdo y dijo que era aterradora. Adil no podía creer que RTO estuviera viviendo en un lugar tan remoto. Comentó que había sido muy difícil encontrarlo. Fra salió al escuchar el alboroto. Se quedó sorprendida cuando Adele le ordenó a RTO regresar inmediatamente a la capital. Adele declaró que aplastarían a todos los que le habían hecho daño. Dijo que se encargaría personalmente de los magos de la corte que lo habían tratado mal. Rito se sorprendió por lo rápido que su actitud se volvió tan intensa. Adele afirmaba que el poder era lo que decidía que era correcto. Decía que la fuerza era violencia y que la violencia era poder. Rito le pidió que dejara de disfrazar la violencia de filosofía. Adele pareció orgullosa después de decir aquello. Rito le agradeció su preocupación, pero le explicó que no pensaba regresar. Quería vivir una vida normal en el campo. Adele se quedó atónita al oírlo. No podía creerlo. Si de verdad se consideraba una persona corriente, entonces el mundo estaría lleno de dioses de la guerra. Veía lo humilde que era. Incluso durante la guerra ocultaba su rostro tras una máscara. Mientras tanto, Manma se alegró al escuchar algo interesante. Rito le dijo que dejara de hacer comentarios tan vergonzosos. Aseguró que ya había tenido suficiente de la capital. Adele respondió que lo entendía, pero ya estaba desenvainando su espada. Rito comprendió que no lo entendía en absoluto. Adele blandió la espada y se lanzó contra él. Pensaba llevárselo de vuelta a la capital por la fuerza. Sin embargo, el combate terminó al instante. Rito la inmovilizó de inmediato con unas enredaderas. Ella pareció derrotada, aunque conservó su orgullo. Ya esperaba ese resultado de él. Rito se preguntó por qué parecía satisfecha incluso después de perder. En ese momento, Fra intervino. Utilizando las pocas palabras humanas que conocía, dijo que pelear estaba mal. Luego se ofreció a dar la bienvenida a Adele. Manma se preocupó al pensar que Fra podría enfadar a un miembro de la realeza. Adele dejó claro que no quería ninguna bienvenida porque había venido únicamente para llevarse a Rito. Entonces a Rito se le ocurrió una idea y le pidió un pequeño favor. Las orejas de Adele se levantaron al instante. Él le explicó que necesitaban leña para una fiesta. Como habían visto un tigre por el bosque, le pidió que protegiera a Fra. Le dijo que lo considerara una misión de escolta. También le advirtió que tuviera cuidado con las cosas que podían caer de los árboles o incluso con los propios árboles. Mientras seguía a Fra por detrás, Adele se preguntaba por qué había aceptado aquello cuando no tenía tiempo que perder. Un tiempo antes, se había enterado del exilio de Rito. Había preguntado si esa gente comprendía siquiera cuánto había hecho él por la victoria del imperio. Un caballero le explicó que la división de magos de la corte había presentado numerosas quejas. Afirmaban que Rito había recibido demasiados privilegios. Adele no se lo había creído. Lo consideró absurdo. Pensaba que todo era simple envidia. Puede que algunos vieran a Rito como alguien arrogante. Incluso si el propio Rito lo hubiera deseado, dejar el asunto en manos de la corte había sido un error. Ella creía que debería haberlo comprendido mejor que nadie. La rabia llenó su pecho. Apretó con tanta fuerza sus abanicos de hierro que los deformó con las manos. Los guardias cercanos se rieron y susurraron que la princesa era violenta y se comportaba como una bruta. Adele oyó cada palabra. Les lanzó una mirada fulminante y el ambiente se tensó de inmediato. Ordenó a su ayudante que preparara el carruaje dragón. Pensaba ir a buscar a Rito personalmente. Su ayudante se disculpó y le recordó la cena que tenía con Lord Julian. Le explicó que aquella cena influiría en su futuro y le pidió que pensara en su posición. Adele respondió que lo entendía. Prometió regresar a tiempo. De vuelta al presente, Fra le preguntó si realmente era una princesa. Con voz tranquila,
Adele respondió que se suponía que sí. También era la capitana honoraria de los Caballeros Imperiales número 15. Fra se iluminó de emoción. Le parecía increíble que Adele fuera a la vez princesa y caballera. Aquella alegría tan sencilla suavizó la expresión de Adele. Adele comentó que era más fuerte de lo que parecía, aunque no tanto como Rito. Fra quedó impresionada y preguntó si eran amigos. Adele se sonrojó. Dijo que el vínculo que compartían era más profundo que una amistad. Habían luchado hombro con hombro. Él había sido la única persona que había confiado en ella para cubrirle la espalda en combate. Fra se preguntó qué significaba un vínculo así. Adele explicó que era algo más fuerte que la amistad. Fra dedujo que eso significaba ser compañeros. Adele respondió que esa palabra se acercaba bastante. Fra sonrió y dijo que ella y Rito también eran compañeros. Aún así, admitió que se sentiría triste si Rito se marchara. Sin embargo, Adele seguía decidida a llevárselo de vuelta. Sentía que era su responsabilidad. En su mente todavía resonaban las advertencias. Algunas personas le habían dicho que no se relacionara con un hombre de origen desconocido. Afirmaban que había opciones mejores para ella. Insistían en que cumpliría con su deber si conseguía el favor de otro hombre. De repente, oyó a Fra gritar de miedo. Vio un árbol muerto caer directamente sobre ella. Adele no podía creer que hubiera bajado la guardia durante una misión de escolta. Se movió a toda velocidad y llegó junto a Fra justo a tiempo. Detuvo el árbol que caía con sus propias manos. Los ojos de Fra se abrieron de par en par por la sorpresa. Poco después, Rito observaba la escena con asombro. Fra y Adele habían regresado. Adele cargaba el árbol muerto de vuelta con ella. Iba arrancando las ramas como si no fuera nada. Rito preguntó si de verdad habían salido a recoger leña. Navi señaló que Adele estaba partiendo la madera con las manos desnudas. Rito lo encontró impresionante. Estaba convencido de que había seguido entrenando incluso después de la guerra. Siempre la había conocido como una persona muy trabajadora. También notó que Fra le había cogido mucho cariño a Adele. La seguía de cerca y observaba todos sus movimientos. Rito esperaba que Adele acabara apreciando la aldea. De hecho, ya parecía bastante cercana a Fra mientras le enseñaba cómo partir leña con las manos. Aquella noche, la aldea celebró otro banquete. Fra le preguntó a Adele si tenía hambre y le ofreció una brocheta de carne. Adele respondió que llevaba provisiones de la capital y que debía controlar cuidadosamente sus comidas. Fra comentó que Rito había dicho que la carne estaba deliciosa. Adele dudó. La brocheta parecía bastante grasienta, aunque olía muy bien. Finalmente dio un bocado y se sorprendió por el sabor tan intenso. Admitió que estaba deliciosa. Al levantar la vista, vio a Fra observándola fijamente. Fra dijo que estaba contenta. También le agradeció haberla salvado antes. Le contó que los demás también le habían dado las gracias. Adele respondió que no había sido nada porque solo había cumplido con su deber como escolta. Aún así, añadió que no tenía por qué agradecérselo. En ese momento, Rito se acercó a ellas. Le preguntó si una vida así no era bastante agradable. Adele pareció sorprendida. Una expresión triste cruzó su rostro mientras observaba la aldea a su alrededor. Admitió que era agradable. No estaba acostumbrada a escuchar palabras de agradecimiento. Rito respondió que a él le ocurría lo mismo. Por eso la vista de su territorio significaba tanto para él. Adele le preguntó si estaba comparándolo con la capital. Después se disculpó. Sabía que era culpa suya que él se hubiera sentido atrapado en la corte. Algunas personas habían criticado lo cercanos que eran. Dijo que no volvería a permitir una conducta tan absurda. Prometió crear un lugar donde él pudiera sentirse cómodo. Bajó la cabeza y le pidió que regresara a la capital. Afirmó que perder a alguien como él era como perder 100 años de historia. Le dijo que no pertenecía a un páramo desolado. Rito le preguntó si hablaba como princesa. Adele respondió que había nacido princesa. Explicó que no podía limitarse a ser una caballera a menos que siguiera logrando cosas importantes. Rito vio lo seria que estaba. Se disculpó. Dijo que no regresaría a la capital. Lo único que quería era ver crecer las plantas poco a poco mientras recogía leña. Disfrutaba de la vida tranquila en la naturaleza. Aún así, le agradeció haber ido a visitarlo. El rostro de Adele se sonrojó. Apartó la mirada y se cubrió parte de la cara con el brazo. Se mordió el labio y volvió a inclinar la cabeza. Dijo que se marcharía temprano a la mañana siguiente. También dijo que no había renunciado. Pensaba volver y llevarlo de regreso a la capital. Rito le respondió que sería bienvenida siempre que quisiera. Dijo que algún día podrían volver a hacer una barbacoa juntos. Adele volvió a sonrojarse. Prometió regresar en cuanto terminara su misión. Ojalá pudiera quedarse más
tiempo. Bajó la cabeza porque tenía algo importante que no podía perderse. Rito sugirió que lo dejaran por esa noche y se acostaran temprano. Adele se dio cuenta de que aquella era su oportunidad. Con timidez, señaló que solo había una casa. Dijo que no le importaba quedarse en el mismo lugar que él. Prometió que dormía en silencio y que no causaría problemas. Rito utilizó tranquilamente su magia vegetal. Los árboles surgieron del suelo y se transformaron en una pequeña casa. Comentó que el momento era perfecto. Llevaba tiempo pensando en construir una cabaña para invitados. Adele pareció decepcionada y le dio las buenas noches. Unas horas después, Rito se despertó al escuchar un silbido cortando el aire. Recordó que Adele había dicho que se marcharía temprano por la mañana, pero todavía era mitad de la noche.